Ejercicio 10.25. Hallar la potencia suministrada al circuito de la figura por VF igual a 50 voltios. Hallar también la potencia disipada en cada una de las resistencias del circuito. Para nosotros hacer este ejercicio vamos a analizar nodo por nodo. En el nodo, bueno, ya veremos que en la figura ya nos vienen marcados los nodos, por lo tanto, en el nodo número 1 vamos a tener las tres corrientes, que sería por parte de R1 sería la intensidad 1, por la parte de R2 sería la intensidad 2, por la parte de y de J5 sería la intensidad 5. Y sabemos que la suma de nodos es igual a 0, es igual a I1 más I2 más I5 es igual a 0. Y bien, para la intensidad número 2 o para el nodo número 2 tenemos las siguientes corrientes que serían I5, por un lado entra, por el otro sale, la intensidad 3 por parte de R3 y la intensidad 4 por parte de R4. Como quedaría intensidad 5 más intensidad 3 más intensidad 4. Estas son la forma de trabajo de cada nudo. Bien, empecemos por el primer nudo, por el nodo número 1. Como vemos es B1 menos BF, porque está en sentido contrario al sentido, y V0, que sería la puesta a tierra, y por lo tanto quedaría V1 menos 50 ángulo de 0 entre 5 menos J2, más el V2 que vale V1 menos 0 sobre 3, quedando V1 sobre 3. Y el otro sería V1 menos V2, ¿verdad? El que está entre J5 sobre J5, que sería nuestra impedancia. Es igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora es separar cada elemento del otro, es decir, B1 con B1 y B2 con B2. Término independiente, término independiente. Quedando de la siguiente manera. V1 multiplicado por 1 sobre 5 menos J2 más 1/3 más 1 sobre J5. Y el V2, bueno, que sería menos 1 sobre J5. Bueno, y luego pasamos el término independiente a sumar en la parte lo contraria. Queda 50 ángulo de 0 entre 5 menos J2. Resolviendo esto nos queda V1 44 sobre 87 y J 19 sobre 145. V2 J 0.2 es igual a 9.28 ángulo de 21.8. Recomiendo hacer todas las operaciones en un mismo sistema, es decir, si tú trabajas en sistema polar, trabaja todo con polar, y si trabajas en forma binómica, trabaja todo en forma binómica, para que así evites tener algunos problemas de cálculo y no perder la ilación, porque quiera que no hay bastante desviación si utilizas la calculadora. En N2 es similar el proceso que en I5, ahora va a ser del lado contrario, va a ser B2 menos B1 sobre J5. El V3, el I3, perdón, va a ser V2 sobre 5 y por el otro lado I4 va a ser V2 sobre 2 menos J2 sobre la impedancia igual a 0. V1 V1 multiplicado por 1 sobre J5 más V2 por el siguiente dato. Como se dan cuenta es prácticamente lo mismo, solo que intercambiando los signos y es igual a solamente a 0, quedando V1 J 0.2 más V2 0.45 más J 0.05. Una vez que nosotros tenemos estos dos datos, vamos a trabajar con las matrices. Para que se nos haga también un poco más fácil y además como si nos encontramos en lugares que tienen más de dos nodos, se nos va a hacer mucho más fácil. Resolvemos las ecuaciones. ¿Y cuáles son esas ecuaciones? Son la primera que ya encontramos y la segunda del segundo nodo. Esas van a ser nuestras ecuaciones. Ahora esta las vamos a convertir a lo que serían nuestras matrices. Y esta matriz sería mi matriz de la admitancia. ¿Y por qué la admitancia? Porque recordemos que todo ha sido 1 sobre z, 1 sobre z. 1 sobre z es, bueno, es y es de admitancia. Como veremos, el primer dato, 44 sobre 87 menos j, 19, 145. En la parte baja, 0.2. En la parte de arriba, 0.2 nuevamente. Y en la parte de abajo, 0.45 más j, 0.05. ¿Multiplicado por quién? Ahora va a ser por los voltajes, ¿verdad? Y es igual a ¿quién? A las intensidades de corriente. Y una vez que nosotros tenemos eso, pasamos a resolver. Pues nuevamente, ahora como verán, en vez de poner la matriz como normalmente se pone, la primera parte, es decir, el 44 sobre 87 y el J2, van a ser reemplazadas por 9.28 ángulo de 21.8 y 0.
¿Por qué? Porque nosotros queremos hallar la primera incógnita o el voltaje número 1. Y por eso vamos a reemplazar así. Y en la parte baja sí va la admitancia, la matriz de la admitancia normal. Bien, entonces resolvemos una por una. Quedaría, como ustedes se dan cuenta, cuando yo les dije que trabajemos todo en una sola forma, de preferencia hay que trabajarlo así para ser un poco más exactos. Como quedaría 8.61 más J 3.44 multiplicado por 0.45 más J 0.05 menos 0. Abajo multiplicamos esos dos números menos J 0.2 por J 0.2, quedando de la siguiente manera. Si tú aplicas en la calculadora quizás te bote en forma polar y de preferencia déjalo en forma polar cuando vayas a hacer una división. Quedando 4.2 ángulo de 28.14 sobre 0.27 ángulo de menos 7. Y esto que es igual, mi voltaje número 1 es igual a 15.55 ángulo de 35.14. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y para el voltaje número 2, ahora veremos que es lo mismo, solamente que ahora la parte 1 no se modifica y la parte 2 se reemplaza. ¿Por qué? Por las intensidades de corriente, ¿verdad? Entonces, nosotros resolvemos la parte superior, queda 0 menos. Nuevamente, volvemos a convertir la forma polar a forma binómica para trabajar mejor. Y en la parte baja, como nosotros ya encontramos la admitancia, pues no tenemos que resolver de nuevo porque ya lo hemos encontrado y se pone directo nada más. El 0.27 ángulo de menos 7 grados, por eso los he puesto de color morado. Resolvemos, queda 6.86 ángulo de menos 61.22. Y bien, ahora ¿qué es lo que nos piden hallar? Nos piden hallar las potencias suministradas y la potencia de cada resistencia, ¿verdad? Bien, ya que tenemos los voltajes 1 y 2 y ya podemos trabajar con ello. Pero no significa de que no se busque más cosas. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Es encontrar la corriente que pasa por la fuente. ¿Y dónde está la fuente? Está en el dominio del nodo número 1. ¿Y cuáles las tres corrientes que pasan por ese nodo llegan por el voltaje 1? Vemos que es la intensidad número 1, ¿verdad? Lo mismo que pasa por R igual a 5. Entonces la intensidad número 1 es voltaje 1 menos voltaje final, perdón, voltaje de la fuente sobre la impedancia. Bien, sabemos que también es menos 0, pero ya no se coloca porque se sobreentiende. Como queda 15.55, ángulo de 35.14, que es mi voltaje 1, menos el voltaje de la fuente por el dato que es 50 con ángulo de 0, y Z, que ya lo hemos convertido a forma binómica, perdón, a forma polar, que es 5.38 ángulo de menos 21.8. Sabemos que Z por la gráfica es 5 menos J2. Entonces mi intensidad 1 es 7.12 ángulo de menos 171.7. Y encontramos mi intensidad 1. Pero no me piden hallar esa intensidad 1, sino me piden hallar la potencia suministrada. Entonces esto es igual al voltaje de la fuente, o sea 50, por la intensidad, que sería 7.12, por el coseno del ángulo. Pero el ángulo recordemos que es el ángulo de Z, o sea en este caso 0, perdón, del voltaje que es 0, menos el voltaje, pero menos el ángulo de la intensidad, que sería menos 171, quedando 50 por 7.12 coseno de 171. Y si no hacíamos esto, pues nos iba a salir un número negativo. Y bien, entonces seguimos. Resolvemos esto, nos queda 352.27 vatios. Y con esto tenemos nuestra primera respuesta. Pero también nos piden hallar la potencia que pasa por cada una de las resistencias. Es decir, vamos a encontrar cuatro incógnitas más. Bien, pasamos por la intensidad número 1, por la resistencia 1. Vemos que la resistencia 1 pasa a la intensidad 1, pero como ya la encontramos a un costado, queda 7.12 ángulo de menos 171.7. Entonces, para encontrar la potencia que pasa por esa resistencia, es la fórmula R por I cuadrado. La resistencia vale 5, intensidad vale 7.12 al cuadrado, potencia 1 vale 253.47 vatios. Para la resistencia número 2, nuevamente su gráfica, y ahora vemos dónde está. Está en la parte, en la rama solita, ¿verdad? Que solamente tiene la resistencia 2. Eso quiere decir que el voltaje 1 menos 0, es decir, menos esa puesta a tierra,
sobre la impedancia. En este caso la impedancia va a ser solamente 3. ¿Cuánto queda? 15.55 ángulo de 35.14 sobre 3. Quedando 5.18 ángulo de 35.14. Una vez que tenemos este dato podemos hallar la potencia. ¿Cuánto vale la potencia? Resistencia por intensidad cuadrada. Potencia 3, intensidad 5.18 cuadrado. Esto es igual a 80.49 vatios. Bien, ahora podemos continuar para la resistencia número 3. En la gráfica vemos dónde está la resistencia número 3. Está justo en la rama sola de la intensidad o del nudo número 2, utilizando la intensidad número 3. Entonces mi intensidad número 3 es voltaje 2 menos 0 sobre mi impedancia, que sería en este caso 5, ¿no? 5.86 ángulo de menos 61.22, que fue el dato que encontramos a la hora de encontrar el voltaje número 2 sobre 5. Entonces mi intensidad número 3 es 1.37 ángulo de menos 61.22. La potencia es igual a R por I cuadrado. Esto es igual a 5 por 1.37 al cuadrado. Y si resolvemos esto nos queda 9.38 vatios. Ahora para la resistencia número 4 queda de la siguiente forma. Vemos la gráfica y la intensidad número 4 pasa la intensidad número 4. Entonces encontramos la intensidad 4 es el voltaje 2, nuevamente menos el 0, sobre Z. Esto que es igual a 6.86 con ángulo de menos 61.22 sobre 2 menos J2. Recordemos que para hacer esta división es recomendable S2 menos J2 pasarlo a forma polar. Y después de haber pasado a forma polar y dividir nos quedaría 2.42 ángulo de menos 16.22. Entonces la potencia va a ser RI cuadrado y esto que es igual a 2.2 por 2.42 al cuadrado. Y esto nos da 11.71 vatios. Y ya tenemos la potencia de las 4 resistencias y la potencia suministrada por la fuente. Bien, si nosotros nos damos cuenta, si sumamos potencia 1 más 2 más 3 más 4, nos tiene que dar igual a la potencia que nos da la fuente, para verificar que esté bien nuestro problema. Y bien, bueno, eso ha sido todo. Solo digo, darse cuenta de dónde van a ir las corrientes, cuántas corrientes hay, y si en caso no te señalan los nudos, señalarlos tú y colocar convenientemente la puesta a tierra para que se haga más fácil el problema. Eso fue todo. Gracias.